Tomás vivía en una casa que alguna vez fue un hogar lleno de calidez, risas y recuerdos felices. Una casa sencilla, de 3 pisos, construida con esfuerzo y dedicación por su padre, Juan, un hombre de corazón generoso y manos fuertes. Juan había trabajado durante años en una fábrica, siempre pensando en el bienestar de su familia. Cada centavo ganado lo utilizaba para brindarles lo mejor que podía y siempre insistía en que su familia estuviera unida, disfrutando de los pequeños momentos que la vida les ofrecía. El sonido de los pasos de Juan al llegar a casa, cansado pero con una sonrisa que iluminaba el lugar, era lo que más Tomás extrañaba. Recuerda cómo cada noche, después de un largo día de trabajo, su padre se sentaba en la sala, tomaba su taza de café y les contaba historias sobre su día, sobre los pequeños desafíos y victorias de su jornada. Aunque las historias eran simples, el cariño con que las relataba le daban una atmósfera de seguridad y pertenencia a la familia. Pero esa paz se desmoronó de forma repentina. A los 38 años, Juan falleció sin previo aviso, dejando a su familia devastada. El diagnóstico de su enfermedad fue un golpe inesperado. Parecía que Juan, siempre tan fuerte y lleno de energía, nunca podría estar enfermo. La noticia de su muerte llegó como una tormenta violenta que arrasó con todo, dejando solo escombros y un vacío insoportable. Para Tomás, la noticia fue algo completamente inconcebible. Como hijo, pensaba que siempre tendría a su padre a su lado, como un pilar sólido que nunca se caería. Pero la realidad era que esa sólida columna se había derrumbado, y con ella se llevó la estabilidad que había dado sentido a sus vidas. La casa, que antes era un refugio de amor y alegría, se convirtió en un lugar sombrío. Las paredes, que alguna vez habían sido testigos de risas, ahora solo resonaban con el eco de un silencio profundo y opresivo. La cocina, lugar donde su madre preparaba las comidas con tanto esmero, se sentía fría, incluso cuando las ollas aún estaban sobre la estufa. El salón, donde solían reunirse como familia, ahora parecía vacío y distante. Tomás, en su mente joven, veía esas habitaciones no como espacios llenos de recuerdos felices, sino como monumentos de lo que ya no era. Su padre ya no estaba allí para llenar el hogar con su presencia. La ausencia de Juan estaba en todas partes, en cada rincón. Clara, su madre, se vio atrapada no solo en el dolor de la pérdida, sino en una lucha feroz por mantener a flote a su familia. Aunque Juan había sido el sostén económico, Clara también había jugado un rol fundamental en el hogar. Ella, aunque siempre apoyando a su esposo, se encontraba ahora sola ante la difícil tarea de criar a 2 hijos y asegurar que no les faltara lo esencial. La cantidad de dinero que Juan había dejado para su familia apenas alcanzaba para cubrir las necesidades inmediatas. La indemnización que le dieron por su muerte, lejos de ser una solución, fue solo un alivio temporal. Clara trató de ser optimista, aunque en el fondo sabía que las cosas no serían fáciles. Tomás, a pesar de ser aún muy joven, entendió rápidamente que la vida ya no sería la misma. Sus amigos en la escuela notaron que algo había cambiado en él. Ya no era el niño alegre y lleno de energía que solía ser. Ahora caminaba cabizbajo. Su rostro reflejaba la tristeza que su corazón sentía. En casa, Tomás pasaba más tiempo en silencio, escuchando a su madre llorar en la noche, luchando por entender el peso de la pérdida, pero también el peso de la responsabilidad. A veces, se quedaba mirando por la ventana, observando el mundo exterior, sintiendo una desconexión con todo. El vacío que había dejado su padre no se llenaba con nada. Aunque intentaba distraerse con sus tareas escolares o con su hermana Sofía, no podía escapar de la tristeza que lo envolvía. Sofía, su hermana mayor, también sentía la ausencia de su padre profundamente. Aunque intentaba ser fuerte para su madre y su hermano, se le notaba la fatiga en sus ojos. Al igual que Clara, Sofía trataba de mantener el equilibrio en la casa, pero la presión sobre ella también era abrumadora. A veces, se quedaba despierta hasta tarde, mirando por la ventana, tratando de entender lo que había sucedido, tratando de entender cómo podrían seguir adelante sin Juan. La familia entera sentía la misma incertidumbre. El futuro ahora era una incógnita. Lo que antes parecía un camino claro y sin obstáculos, ahora era una senda oscura llena de dudas y temor. Clara, a pesar de estar destrozada por dentro, trató de hacer todo lo posible por seguir adelante. Durante los primeros días, se refugió en sus recuerdos con Juan, pero pronto se dio cuenta de que no podía permitirse hundirse en el dolor. Tenía que pensar en sus hijos, tenía que mantenerse fuerte por ellos, aunque su corazón se rompiera en 1000 pedazos. Las noches eran las más difíciles para ella. Cuando se acostaba en la cama,
Ya sin la presencia de su esposo a su lado, el silencio de la casa se volvía insoportable. Pensaba en cómo afrontaría los días siguientes. Sin embargo, como madre, Clara sabía que no podía rendirse. Tomás y Sofía necesitaban su guía, y ella debía ser la roca en la que ambos pudieran apoyarse. Por dentro, Clara sentía que el peso de la pérdida la ahogaba, pero al ver los rostros de sus hijos, se obligaba a sonreír y seguir adelante. Cada día se levantaba con la determinación de hacer lo mejor para su familia. El vacío que Juan había dejado nunca se llenaría, pero Clara estaba dispuesta a hacer todo lo que estuviera a su alcance para que sus hijos pudieran tener un futuro mejor. Clara, a pesar de su juventud, se encontró de repente ante una realidad que jamás había imaginado. La muerte de Juan no solo le había arrebatado a su compañero de vida, sino que también había dejado con una responsabilidad abrumadora: cuidar sola de sus dos hijos y mantener un hogar que, de un momento a otro, parecía desmoronarse. El dolor de la pérdida era insoportable, pero el peso de las responsabilidades diarias era aún más abrumador. Cada día se levantaba con el corazón pesado, sabiendo que debía ser fuerte por el bienestar de Tomás y Sofía, aunque por dentro se sentía derrotada. La indemnización que Clara había recibido por la muerte de Juan fue, en apariencia, un alivio temporal. Un monto que en su momento había parecido suficiente para cubrir algunas necesidades inmediatas, pronto se agotó debido a los crecientes gastos de la vida diaria. Los recibos de electricidad, agua y el alquiler de la casa se acumularon rápidamente. Clara trataba de ser prudente con el dinero, buscando formas de ahorrar en todo lo posible, pero los recursos eran limitados y las necesidades de sus hijos no podían esperar. En las primeras semanas tras la muerte de Juan, Clara no podía dejar de pensar en el vacío que había quedado, no solo emocionalmente, sino también económicamente. El sueldo que Juan traía cada mes había sido la base sobre la que se construía todo. De repente, esa estabilidad desapareció. Clara sabía que no podía seguir viviendo con el poco dinero que tenía. Las noches sin poder dormir se hicieron cada vez más largas. Al principio, se negaba a pedir ayuda a nadie. La vergüenza de mostrar su vulnerabilidad la hacía sentir aún más sola. En su corazón, sabía que debía encontrar una solución, pero no tenía idea de por dónde empezar. A medida que los días pasaban, Clara se dio cuenta de que no podía continuar con los brazos cruzados. Tenía que salir a trabajar. Al principio, pensó que sería una solución temporal, solo algo que la ayudaría a mantenerse a flote mientras encontraba una forma más estable de sobrevivir. Consiguió un empleo como limpiadora en una casa, un trabajo agotador y de bajo salario, pero era lo único que había podido encontrar rápidamente. Se levantaba antes de que amaneciera y regresaba cuando ya estaba oscureciendo. Su día se consumía entre las tareas del hogar y el trabajo en la casa ajena. La jornada laboral, aunque extenuante, se convirtió en su refugio. Mientras limpiaba, su mente podía escapar por un momento del dolor y las preocupaciones. A veces, mientras recogía polvo o fregaba los suelos, se permitía imaginar un futuro mejor para sus hijos. Pero rápidamente volvía a la cruda realidad, y la sensación de que su vida ya no sería la misma la golpeaba una vez más. Al principio, Clara no dijo nada en casa. No quería preocupar a Tomás ni a Sofía. Pero, al poco tiempo, los efectos de su agotamiento empezaron a notarse. Su cuerpo, que antes había estado lleno de energía y vitalidad, ahora parecía pesado, agotado. Sin embargo, Clara no se quejaba. Cuando llegaba a casa, lo primero que hacía era preparar la cena para sus hijos, asegurándose de que tuvieran lo que necesitaban. Sabía que su sacrificio no podía ser en vano, que debía seguir adelante por ellos. La dinámica de la casa empezó a cambiar. Tomás, quien antes solía ver a su madre como una figura fuerte y amorosa, ahora notaba la preocupación en su rostro. Sofía, al igual que su madre, trataba de mantenerse fuerte. Ambas sabían que Clara no podía seguir trabajando tan duro por mucho más tiempo. No solo porque el trabajo fuera físicamente extenuante, sino también porque sus emociones estaban constantemente al límite. Las noches se llenaban de silencio, pero el estrés y la ansiedad se palpaban en el aire. Clara a menudo se despertaba en medio de la noche, incapaz de conciliar el sueño, pensando en cómo podría hacer frente a las facturas que se acumulaban o cómo podría ofrecerles una vida mejor a sus hijos. A pesar de todo, Clara seguía adelante, día tras día. Fue entonces cuando se dio cuenta de que necesitaba hacer más. Si quería que sus hijos pudieran ir a la escuela y tener una vida digna, tendría que ganar más dinero. Decidió, sin dudarlo, que buscaría más trabajos. Encontró 2 empleos adicionales como limpiadora,
lo que le permitió generar algo más de ingresos. Sin embargo, el precio que tuvo que pagar por este esfuerzo fue alto. Clara ya no tenía tiempo para descansar ni para cuidar de sí misma. Su cuerpo comenzó a sentirse agotado. Las manchas de cansancio se notaban en su rostro, y su ánimo, aunque aún lleno de amor por sus hijos, se desmoronaba por momentos. A pesar de estar trabajando 3 empleos, Clara veía cómo las necesidades seguían siendo una carga pesada sobre sus hombros. La mitad de su salario se iba en las cuotas escolares de Tomás y Sofía, en su alimentación y en lo más básico, la electricidad, el agua y el alquiler. El dinero no alcanzaba. La angustia, los nervios y la frustración se hicieron sus compañeros constantes. Pero lo que más le dolía era ver la preocupación en los ojos de Tomás. Sabía que él estaba consciente de la dificultad que enfrentaban. No podía evitar preguntarse si había alguna manera de aliviar su sufrimiento. Una noche, cuando finalmente se quedó sola en la cocina después de haber acomodado a sus hijos, Clara se sentó en la mesa, cansada y derrotada. Sus manos temblaban ligeramente y su mente estaba agotada. Pensaba en cómo había cambiado su vida, en cómo las decisiones de un solo momento, como la muerte de Juan, habían alterado todo para siempre. Pero también pensaba en sus hijos y cómo debía seguir luchando para ellos. A pesar del cansancio, de la desesperanza, Clara no podía rendirse. Sabía que el futuro de Tomás y Sofía dependía de su fortaleza, de su voluntad de seguir adelante. Por ellos, Clara encontró la fuerza para continuar. Al principio, después de la muerte de Juan, parecía que la red de apoyo de Clara se extendía. Los primeros días fueron un torbellino de visitas, palabras de aliento y promesas de ayuda de familiares y amigos. La gente se acercaba con compasión, con buenos deseos, y algunos incluso ofrecían su ayuda económica o se ofrecían a cuidar a los niños para que Clara pudiera descansar o salir a trabajar. Clara, aunque abrumada por el dolor, encontraba algo de consuelo en saber que, al menos por un tiempo, no estaba sola. Pero, como suele suceder en momentos de tragedia, la vida siguió su curso para los demás. Las visitas comenzaron a espaciarse, las promesas de ayuda se hicieron cada vez más vacías, y pronto Clara se dio cuenta de que se encontraba atrapada en una red de soledad. Los amigos y familiares, que al principio se mostraron tan cercanos, lentamente desaparecieron. Las llamadas telefónicas se hicieron más infrecuentes, los mensajes de texto se volvieron menos, y las promesas de apoyo se disiparon en el aire como si nunca hubieran existido. Era como si, en cuanto la tragedia dejaba de estar en boca de todos, el interés también desaparecía. Para Clara, esto fue otro golpe devastador, tan grande como la muerte de su esposo. Clara no podía evitar sentir que la vida de los demás seguía mientras la suya se detenía. Sus amigos, que antes se mostraban dispuestos a ayudar, continuaron con sus rutinas, con sus trabajos y con sus propios problemas, mientras ella se ahogaba en un mar de preocupaciones. A menudo, mientras limpiaba la casa o se desvelaba haciendo cuentas, pensaba lo fácil que había sido para los demás seguir adelante. No la juzgaba, pero el vacío en su corazón era grande. La soledad se convirtió en una constante en su vida, y aunque su amor por sus hijos era su motor, la angustia de ver cómo se alejaban las manos extendidas de los demás la dejó cada vez más desorientada. Por otro lado, Tomás sentía esa ausencia de apoyo de una manera distinta. Mientras su madre luchaba por salir adelante, él intentaba seguir el curso de su vida con lo poco que podía, sus estudios. Sin embargo, la carga de la situación lo arrastraba. Aunque Tomás era un niño con una gran capacidad de concentración y un deseo de sobresalir, la constante preocupación por la salud de su madre, su agotamiento físico y el estrés por la falta de recursos lo mantenían constantemente distraído. En las aulas, sus compañeros hablaban sobre sus planes para las vacaciones o sobre sus sueños para el futuro, mientras él solo pensaba en cómo ayudar en casa, en cómo conseguir dinero para la comida o en cómo explicarle a su madre lo mucho que la admiraba por el sacrificio que estaba haciendo. La ansiedad de Tomás crecía cada día. Los días se convertían en una larga cadena de tareas que parecían no tener fin. Estudiar, ayudar a Sofía con los deberes, intentar alentar a su madre que no descansaba, acompañarla cuando regresaba de trabajar y, por encima de todo, mantener la esperanza de que algo, en algún momento, cambiaría. Sin embargo, las semanas pasaban y la esperanza se desvanecía poco a poco. Tomás no podía ignorar el cansancio en los ojos de su madre ni la tristeza que dominaba la casa. La vida, que antes parecía tan clara, ahora era una sucesión de días difíciles, de noches sin sueño y de un sentimiento constante de estar atrapados en una espiral de lucha sin salida. Por las tardes,
Después de la escuela, Tomás se sentaba en su escritorio con los libros abiertos, pero su mente no estaba allí. Pensaba en cómo podría ayudar a su madre, en qué podía hacer para aliviar su carga. A veces sentía que estaba fallando, que su esfuerzo por mantenerse al día con las clases no era suficiente para enfrentar lo que estaba viviendo en casa. Las emociones y las preocupaciones personales parecían ocupar todo su espacio, dejándole poco para concentrarse en sus estudios. El hambre y la fatiga se sumaban a la tormenta emocional que vivía a diario. Durante esos días, Tomás deseaba poder compartir sus sentimientos con alguien, pero se sentía tan aislado como su madre. Clara, por su parte, veía cómo Tomás se desmoronaba poco a poco. Sabía que su hijo luchaba por concentrarse en los estudios, y aunque trataba de consolarlo, sentía que no podía hacer nada para aliviar su angustia. Clara no quería cargar a sus hijos con más problemas de los que ya tenían, pero la realidad era que todos estaban luchando por sobrevivir. En las noches, mientras se preparaba para dormir, Clara miraba a sus hijos y pensaba en su futuro. Sabía que no podía continuar así para siempre, que tarde o temprano necesitarían algo más que su amor y esfuerzo. Pero lo peor de todo era esa sensación de estar sola en la lucha. A pesar de que la gente en su vida, en algún momento, le había brindado apoyo, pronto se dio cuenta de que la vida de los demás no se detendría por ella. Sus amigos y familiares, aunque en su momento se acercaron, se sintieron incapaces de lidiar con la magnitud del sufrimiento de Clara. Y con el tiempo, aquellos que antes ofrecían su ayuda, ahora parecían estar tan absortos en sus propias vidas que el dolor de Clara se volvió invisible para ellos. La red de apoyo que había existido en los primeros días, cuando la tragedia aún estaba fresca, comenzó a desvanecerse, dejando a Clara y a sus hijos atrapados en una burbuja de sufrimiento. Tomás y Clara se veían atrapados en una telaraña invisible de soledad. Y aunque se esforzaban por seguir adelante, la sensación de que no había nadie más allí para ayudarles se convertía en una sombra constante en sus vidas. En medio de todo eso, el deseo de cambiar su situación y encontrar una salida se convirtió en la única razón para seguir adelante. Sin embargo, la vida seguía siendo más difícil con cada día que pasaba. Clara sabía que, si no actuaba rápido, la situación empeoraría. El dolor de la pérdida aún la atormentaba, pero la necesidad de mantenerse firme por sus hijos era más grande que cualquier tristeza. Al principio, cuando todo parecía derrumbarse, se dio cuenta de que no podía permitir que la pobreza los aplastara. Necesitaba salir a trabajar. Tenía que asegurarse de que Tomás y Sofía pudieran seguir adelante, aunque el precio de esa lucha fuera su propio bienestar. Encontró un empleo como limpiadora en una casa. El salario que le ofrecían era bajo, mucho menos de lo que solía ganar su esposo, pero era lo único que pudo conseguir en ese momento. La sensación de que su esfuerzo no era suficiente la acompañaba todos los días. No obstante, aunque el trabajo era arduo y demandante, Clara se aferraba a la esperanza de que, aunque fuera un paso pequeño, era un primer paso. En las primeras semanas, los ingresos apenas alcanzaban para cubrir los gastos más inmediatos, la comida, el alquiler, las cuotas escolares de los niños. Las facturas se amontonaban, pero por lo menos había algo de dinero entrando. Sin embargo, pronto se dio cuenta de que esa cantidad no sería suficiente para mantener el ritmo de vida, ni para asegurar un futuro mejor para su familia. Con el paso de los días, Clara se dio cuenta de que el único trabajo no bastaba. Las deudas seguían creciendo, y el precio de la supervivencia se hacía más alto. Sin pensarlo demasiado, decidió aceptar otros 2 trabajos adicionales. Su vida, que ya de por sí estaba marcada por el sufrimiento de la pérdida de su esposo, comenzó a girar en torno al trabajo. Pasaba todo el día trabajando en diferentes casas, limpiando, organizando y cocinando, siempre con la preocupación de que, en cualquier momento, algo podría fallar. Si uno de esos trabajos dejaba de ofrecerle horas, el agujero financiero se abriría aún más. Necesitaba hacer todo lo posible para mantener a su familia a flote. Al principio, la rutina parecía soportable. Se levantaba antes del amanecer y regresaba tarde por la noche, con las manos doloridas y la mente agotada. Su cuerpo, antes lleno de energía, comenzó a ceder bajo la presión. La piel de sus manos se agrietó por el contacto constante con productos de limpieza, y la fatiga se acumulaba en su rostro, que empezaba a mostrar signos de envejecimiento prematuro. A pesar de los sacrificios, Clara seguía adelante. Sabía que Tomás y Sofía dependían de ella, que no podía flaquear. No podía permitir que su familia cayera en la desesperación. Cada día, tras regresar a casa, se encargaba de preparar la cena para sus hijos,
aunque estaba demasiado cansada para comer. En cuanto terminaba, se ponía a ordenar la casa y ayudar a Sofía con los deberes. Por la noche, cuando se acostaba a descansar, los pensamientos no la dejaban dormir. Se despertaba a menudo en medio de la noche, con el peso de las preocupaciones apoderándose de su mente. ¿Podría seguir haciendo esto por mucho más tiempo? Se preguntaba. ¿Sería suficiente lo que hacía para mantenerlos? El agotamiento físico y emocional de Clara no pasó desapercibido para Tomás. Aunque siempre trató de ocultar el cansancio ante sus hijos, Tomás veía cómo su madre se desmoronaba lentamente. A veces, cuando regresaba de la escuela, encontraba a Clara con los ojos rojos, como si hubiera estado llorando en silencio. En otras ocasiones, la veía dormir en el sofá, completamente exhausta, mientras él y Sofía se encargaban de las pequeñas tareas en la casa. El dolor de no poder hacer más por ella lo llenaba de impotencia. No podía entender cómo su madre lograba seguir adelante con tanto peso sobre sus hombros, mientras él, apenas un niño, se sentía incapaz de aliviar la carga. A pesar de los esfuerzos de Clara, la presión seguía aumentando. La casa siempre parecía desordenada, las cuentas siempre vencidas, y el cansancio nunca se disipaba. Clara comenzó a preguntarse si algún día podrían encontrar la estabilidad que tan desesperadamente buscaban. Pero al mismo tiempo, el amor por sus hijos le daba fuerzas. Sabía que, mientras ella pudiera mantenerse en pie, Tomás y Sofía tendrían algo en lo que aferrarse. A veces, en sus momentos más oscuros, pensaba en cómo su vida había cambiado tan drásticamente. De ser una mujer que se dedicaba a su familia con su esposo, a una madre solitaria que luchaba por mantener a sus hijos en pie, sintiendo que el mundo entero se había vuelto contra ella. Pero, a pesar de las dificultades, Clara no dejaba que el miedo la venciera. Había veces en las que se sentía completamente agotada, en las que los ojos se le cerraban por la fatiga, pero se obligaba a seguir. Sabía que el futuro de sus hijos dependía de cada sacrificio que hacía. Y así, a pesar de todo, Clara continuaba su lucha incansable, día tras día, con la esperanza de que algún día los frutos de su esfuerzo llegarían. A pesar del incansable esfuerzo de Clara por mantener a la familia a flote, los recursos seguían siendo escasos. La incertidumbre sobre cómo llegarían a fin de mes era una constante. Las deudas se acumulaban y, aunque Clara hacía malabares para estirar el poco dinero que tenía, no era suficiente. Las cuentas de electricidad, el alquiler y las necesidades básicas de sus hijos siempre se anteponían a cualquier otra cosa. Clara trataba de manejarlo todo con la esperanza de que las cosas mejorarían, pero cada día el peso sobre sus hombros se volvía más pesado. Tomás, a pesar de ser aún joven, ya era muy consciente de la situación. El amor por su madre lo mantenía motivado para estudiar, pero la realidad de la escasez de recursos lo afectaba más de lo que imaginaba. Durante las últimas semanas, la falta de comida se había convertido en un problema recurrente. Clara, en su afán de ahorrar, trataba de repartir lo poco que quedaba entre los tres, pero a menudo era insuficiente. Tomás se veía obligado a reducir sus porciones para asegurarse de que Sofía comiera lo suficiente, y en muchas ocasiones, era el quien pasaba más tiempo con el estómago vacío. Se despertaba por la mañana sintiendo el hambre desgarrando su estómago, pero tenía que aguantar. No podía darle ese peso más a su madre, quien ya cargaba con demasiadas preocupaciones. En la escuela, Tomás trataba de seguir el ritmo de sus compañeros, pero la debilidad de su cuerpo comenzó a afectar su capacidad de concentración. La fatiga, la angustia constante y el hambre lo hacían sentir como si estuviera atrapado en una niebla espesa. Había días en los que su mente simplemente no podía enfocarse en los libros, no podía recordar lo que le habían enseñado, y todo parecía desvanecerse en una sensación de desconexión. Los profesores notaban que Tomás ya no estaba tan atento como antes. Sus ojos, antes brillantes y curiosos, ahora se veían apagados, como si la vida misma estuviera escapando de su interior. Una mañana, después de 2 días sin comer, Tomás llegó a la escuela completamente exhausto. La palidez de su rostro era evidente, sus ojos estaban nublados y su cuerpo se sentía como una carga que no podía levantar. Intentó sentarse en su banco y concentrarse en la lección, pero el cansancio y el dolor en su estómago le nublaban la mente. Cada palabra del maestro parecía distante, como si viniera de otro mundo. Tomás no podía entender nada de lo que se le decía. Solo pensaba en lo que quedaba en su casa para comer esa noche, si es que había algo. Fue en ese momento cuando su profesor, Rafael, se dio cuenta de lo que sucedía. Rafael, quien había observado a Tomás durante tanto tiempo, había notado que algo no iba bien. El niño que antes siempre estaba atento,
participativo, ahora parecía un completo desconocido, ausente, perdido. Rafael era un hombre que se preocupaba por sus estudiantes más allá de lo académico. Sabía que, a veces, la vida personal de un alumno podía interferir en su rendimiento escolar, y esa mañana algo en Tomás le hizo sentir que había más detrás de su desconcentración. Rafael se acercó a él con una expresión suave y preocupada. «Tomás, ¿estás bien?», le preguntó en voz baja, mientras lo observaba detenidamente. Tomás, que apenas podía sostener la mirada, levantó los ojos con dificultad y, por un momento, pensó en mentir. No quería preocupar a su profesor, pero sabía que ya no podía seguir ocultando lo que sentía. Con voz quebrada y una ligera temblorina, respondió: «No hemos comido desde hace 2 días, señor. No tengo fuerzas». Las palabras de Tomás fueron como un golpe para Rafael. El dolor y la lucha que Tomás estaba viviendo se reflejaron de inmediato en el rostro del profesor, que sentía una compasión profunda por el niño. Rafael entendió entonces que no solo era una cuestión de bajo rendimiento escolar, sino que había una necesidad mucho más urgente en juego: la supervivencia de Tomás y su familia. Sin pensarlo, Rafael decidió actuar. Con calma, lo tomó del brazo y lo llevó hacia la sala de profesores. Allí, pidió al conserje de la escuela que fuera al mercado a comprar algo de comida para Tomás. Le dio una suma de dinero, sabiendo que no podía esperar más para ayudar al niño. «Ve, compra algo para Tomás, lo necesita ahora», le dijo al conserje, quien salió de inmediato. Mientras esperaba, Rafael se quedó a solas con Tomás, tratando de calmarlo. «Lo que está pasando no está bien, Tomás», le dijo con voz firme, pero llena de calidez. «Tienes derecho a estar bien, a estar alimentado. Vamos a asegurarnos de que esto no pase otra vez». Minutos después, el conserje regresó con una hamburguesa y una bebida fría. Rafael, con una sonrisa cálida, le entregó la comida a Tomás y le dijo: «Aquí tienes, hijo. Come, te va a hacer bien. Necesitas recuperar fuerzas». Tomás, que al principio dudaba, finalmente tomó la hamburguesa con manos temblorosas. El primer bocado le supo a gloria, aunque el hambre ya había dejado su cuerpo debilitado. La bebida fría, refrescante, parecía devolverle algo de vitalidad. El sabor de la comida, aunque modesto, fue un bálsamo que alivió momentáneamente su cuerpo y su mente. A medida que Tomás comía, Rafael lo observaba con una mezcla de preocupación y alivio. Quería asegurarse de que el niño estuviera bien, pero también comprendía que este gesto no solucionaba el fondo del problema. La situación de Tomás y su familia era mucho más grave, y un solo almuerzo no sería suficiente para reparar la situación. Aún así, Rafael sentía que había dado el primer paso, el paso necesario para que Tomás volviera a encontrar un poco de esperanza. Cuando Tomás terminó de comer, se sintió un poco mejor. Su cuerpo, aunque aún débil, comenzó a recobrar algo de energía. Rafael lo miró y, con una expresión cálida, le dijo: «Tomás, quiero que sepas que aquí no estás solo. Vamos a ver cómo podemos ayudarte, ¿de acuerdo?». Tomás asintió, sintiendo por primera vez en mucho tiempo que alguien realmente se preocupaba por él. A partir de ese momento, Rafael se convirtió en algo más que un simple profesor para Tomás. Fue un apoyo crucial, alguien que vio más allá de los problemas académicos, alguien que entendió el verdadero sufrimiento del niño y que no dudó en intervenir para ayudarlo. Tomás, aunque agradecido, también sentía una mezcla de vergüenza y gratitud. No estaba acostumbrado a recibir ayuda de otros, pero aquel gesto de bondad le abrió una ventana de esperanza. Rafael, al ver el estado de Tomás, no pudo quedarse indiferente. El niño que alguna vez había sido brillante y lleno de energía, ahora estaba completamente desbordado por la fatiga, la ansiedad y la tristeza. La palidez de su rostro, las ojeras profundas y el cansancio en sus ojos eran señales claras de que algo mucho más grave estaba ocurriendo en su vida. La actitud ausente de Tomás, su falta de concentración y la tristeza que se reflejaba en su rostro no podían ser ignoradas por Rafael, quien conocía a sus estudiantes más allá de sus calificaciones. Cuando la clase terminó, Rafael se acercó a Tomás, quien intentó esconder su cansancio tras una sonrisa débil. Sin embargo, el profesor no se dejó engañar. Sabía que algo no estaba bien, que detrás de ese intento de normalidad había una tormenta de dificultades. Con una mirada suave pero decidida, Rafael se agachó junto a su escritorio, buscando que Tomás se sintiera lo suficientemente cómodo para hablar. «Tomás», comenzó con voz tranquila, «te he estado observando. No te veo bien. ¿Qué te pasa?».
¿Hay algo que te esté afectando? Si quieres hablar, estoy aquí para escucharte. Tomás, con el rostro tenso y los ojos bajos, luchó por articular una respuesta. No quería preocupar a su profesor más de lo que ya lo estaba, pero la verdad era que no podía seguir ocultando su sufrimiento. La carga era demasiado pesada para un niño de su edad. Finalmente, con la voz temblorosa y el corazón acelerado, Tomás susurró: «No hemos comido desde hace 2 días, señor. Mi mamá está trabajando todo el tiempo y no tenemos suficiente. No sé qué vamos a hacer». Las palabras de Tomás fueron como un golpe para Rafael, quien no pudo evitar sentir una mezcla de tristeza y empatía. Durante un momento, el mundo pareció detenerse. Nadie debería pasar por una situación así, mucho menos un niño que debería estar centrado en sus estudios y en disfrutar de su infancia. Rafael sintió como su corazón se apretaba al escuchar la dura realidad de Tomás. En ese instante, supo que no podía dejarlo solo, que no podía permitir que un estudiante tan prometedor se viera arrastrado por las circunstancias. Rafael, al comprender la magnitud del sufrimiento de Tomás, no dudó en actuar. El dolor y la angustia de ver a su estudiante pasar hambre y luchar por sobrevivir superaban cualquier protocolo o temor que pudiera haber tenido. Tomás necesitaba algo más que solo apoyo académico, necesitaba una intervención directa. Sin pensarlo mucho, Rafael decidió que debía hacer algo para ayudar a Tomás y a su familia de inmediato. Lo tomó suavemente del brazo y lo guió fuera del aula hacia la sala de personal. En ese momento, Rafael no pensó en las consecuencias, solo en la necesidad de ayudar. Se acercó al conserje, un hombre de buen corazón que siempre estaba dispuesto a ayudar, y le dio una pequeña cantidad de dinero. «Ve al mercado y compra algo de comida para Tomás. Lo necesita urgentemente», le pidió con firmeza pero de manera suave. El conserje, sin dudarlo, salió rápidamente en busca de lo que Tomás necesitaba. Mientras tanto, Rafael se quedó con Tomás, conversando en voz baja para tranquilizarlo. «No te preocupes más, Tomás. Esto se va a solucionar, lo prometo. Necesitas estar bien, concentrarte en tus estudios. Yo te voy a ayudar con lo que haga falta». Tomás miró a su profesor, atónito por el gesto de generosidad. No podía creer que alguien, además de su madre, se preocupara tanto por él. Su rostro, aún marcado por el cansancio, mostró un atisbo de esperanza por primera vez en días. El conserje regresó en pocos minutos, con una hamburguesa caliente y una bebida fría. Era una simple comida, pero para Tomás representaba mucho más, un respiro, una señal de que alguien más se preocupaba por él, una luz en medio de la oscuridad. Rafael entregó la comida con una sonrisa cálida y dijo: «Aquí tienes, Tomás. Come, te lo mereces. No dejes que el hambre te quite las fuerzas. Hay muchas cosas más por las que luchar». Tomás miró la hamburguesa con una mezcla de sorpresa y gratitud. No estaba acostumbrado a recibir ayuda de esa manera, especialmente de alguien que no tenía ninguna obligación hacia él. Durante unos segundos, se quedó paralizado, pero la necesidad de alimentar su cuerpo pudo más que cualquier sentimiento de vergüenza. Tomó un bocado de la hamburguesa, sintiendo como la energía comenzaba a regresar poco a poco. La bebida fría lo refrescó y, al menos por un momento, el dolor en su estómago desapareció. Mientras Tomás comía, Rafael lo observaba en silencio, preocupado pero aliviado de ver que el niño recuperaba algo de vitalidad. «¿Cómo te sientes ahora?», le preguntó, deseando ver algo de alivio en la expresión de Tomás. «Me siento mejor, señor». «Gracias», respondió Tomás, con la voz aún quebrada pero más fuerte. La luz en sus ojos, aunque tenue, comenzaba a brillar de nuevo. Rafael, aliviado de ver que su estudiante comenzaba a sentirse mejor, le dio una última recomendación. «Recuerda, Tomás, que no estás solo. Siempre puedes contar conmigo. No dejes que eso te detenga. Sigue siendo un buen estudiante, y lo que más importa ahora es que estés bien». Rafael sabía que este gesto de ayuda no solucionaría todos los problemas de Tomás y su familia, pero era el primer paso. Tomás, aunque agradecido, no pudo evitar sentir una mezcla de vergüenza y gratitud. La situación en su hogar seguía siendo difícil, pero al menos, por un momento, sentía que alguien más había tendido una mano. Rafael se había convertido en algo más que un maestro. Se había convertido en un apoyo, un protector, alguien que no solo se interesaba por las calificaciones de su alumno, sino por su bienestar. Rafael no dudó ni un segundo. Al ver la palidez y el agotamiento de Tomás, supo que no podía esperar más.
No importaba si la solución era pequeña o temporal. Lo único que importaba en ese momento era que Tomás comiera algo y recuperara algo de energía. La situación no era solo una cuestión de hambre física, era una llamada de auxilio emocional. Tomás estaba al borde de un abismo que, si no se intervenía, podría afectarle no solo en sus estudios, sino en su futuro entero. Con una calma firme, Rafael pidió al conserje de la escuela que fuera al mercado con urgencia. Le dio una cantidad de dinero y le instruyó rápidamente, sin entrar en detalles. No necesitaba dar más explicaciones. Sabía que el conserje entendía la gravedad de la situación. Cuando el conserje salió a hacer las compras, Rafael permaneció junto a Tomás, tratando de reconfortarlo. Aunque las palabras parecían no ser suficientes, trató de calmarlo, diciendo, «Tomás, todo va a estar bien. Necesitas alimentarte. No te preocupes, te ayudaré en lo que necesites». Mientras esperaban, Rafael pensaba en cómo podía hacer más. Sabía que una sola comida no solucionaría el problema a largo plazo, pero en ese instante, solo quería que Tomás dejara de sentir ese vacío profundo que lo estaba consumiendo. Estaba convencido de que, si Tomás recuperaba fuerzas, sería capaz de enfocarse de nuevo en sus estudios y en el futuro que tanto merecía. Pero, más allá de la comida, Rafael deseaba darle algo más, un poco de esperanza. Poco después, el conserje regresó con la comida, un simple paquete de hamburguesa y una bebida, pero para Tomás, en ese momento, era mucho más que eso. Cuando Rafael entregó la bolsa con la comida, lo hizo con una sonrisa cálida, aunque llena de preocupación por lo que sabía que Tomás y su familia estaban viviendo. «Come, Tomás. Necesitas recuperar fuerzas. Estás debilitado. Tienes que seguir adelante», le dijo suavemente, mientras lo miraba a los ojos con una mirada que transmitía más que solo compasión. Le daba un mensaje silencioso de que no estaba solo. Tomás, aunque inicialmente desconfiado y lleno de dudas, no pudo resistirse. El hambre era más fuerte que cualquier vergüenza o resistencia interna. Tomó la hamburguesa con manos temblorosas y, al principio, dudó en darle el primer bocado. Durante unos segundos, su mente estuvo nublada por las dudas. ¿Debería comerla? ¿Sería correcto aceptar la ayuda de alguien que no era de su familia? Sin embargo, la necesidad superó sus pensamientos. Tomás dio el primer bocado, y en cuanto lo hizo, algo dentro de él comenzó a cambiar. La comida no solo era un alivio físico, sino que se convirtió en un gesto de humanidad que tocó lo más profundo de su ser. La hamburguesa, aunque simple, le trajo un alivio inmediato. El sabor le pareció casi un lujo, algo que no había tenido en mucho tiempo. La bebida fría refrescó su garganta, calmando el ardor que sentía por el hambre que había estado soportando. Con cada bocado, comenzó a sentir que su cuerpo recuperaba un poco de energía. El cansancio que lo había paralizado comenzaba a ceder, aunque solo fuera por un momento. Rafael observó con satisfacción cómo Tomás comenzaba a recuperar algo de vitalidad. Era un proceso lento, pero se podía ver el cambio en su rostro. Los ojos de Tomás, que antes parecían apagados, comenzaron a brillar nuevamente, aunque de manera tenue. Era el principio de una recuperación, no solo física, sino emocional. Rafael sintió que su gesto, aunque sencillo, había sido el primero de muchos pasos que Tomás necesitaba para superar la tormenta que estaba viviendo. «¿Cómo te sientes ahora?», le preguntó Rafael, preocupado, pero también aliviado por ver que Tomás comenzaba a sentirse mejor. Tomás levantó la mirada y, por primera vez en días, sonrió, una sonrisa pequeña pero sincera. «Me siento mejor, señor. Gracias, de verdad». La gratitud en su voz era palpable. Pero lo que más tocó a Rafael no fue solo la respuesta de Tomás, sino la manera en que, por un momento, el niño parecía volver a ser el mismo, el niño lleno de sueños y promesas que había sido antes de que todo esto comenzara. Rafael sintió una mezcla de satisfacción y tristeza. Satisfacción por haber hecho lo correcto, por haber podido ayudar a un niño que claramente necesitaba más que solo educación. Tristeza porque sabía que este gesto no era suficiente para resolver todos los problemas de Tomás, pero al menos era un paso en la dirección correcta. Sabía que Tomás tenía potencial, pero también sabía que la pobreza y la falta de recursos no deberían ser obstáculos insuperables para un niño tan brillante. Algo más debía hacerse, pensaba Rafael. Tomás, después de comer, se sintió más despejado, aunque aún débil. Rafael lo miró y, con una voz más firme pero llena de aliento, le dijo, «No te preocupes, Tomás. Vamos a ver cómo podemos solucionar esto. Tienes todo mi apoyo, y estoy aquí para ayudarte a salir adelante».
Lo que estás viviendo no es justo, pero lo vas a superar. Rafael no podía quedarse tranquilo solo con el gesto de darle comida a Tomás. Sabía que este alivio momentáneo no resolvería la situación a largo plazo. La pobreza, la falta de recursos y las dificultades de la familia de Tomás no desaparecían con una hamburguesa. Al ver el dolor en los ojos de su alumno y comprender la gravedad de su situación, Rafael decidió que tenía que hacer más. Su mente se llenó de pensamientos urgentes, buscando una manera de aliviar la carga que Tomás y su madre, Clara, llevaban sobre sus hombros. Cuando las clases terminaron, Rafael le pidió a Tomás que lo acompañara al mercado. Tomás, aunque aún sorprendido por el gesto de su profesor, aceptó sin preguntar mucho. No entendía completamente qué estaba sucediendo, pero no quería rechazar la ayuda de quien había mostrado tanto interés por su bienestar. Juntos, caminaron por las calles del pueblo, y a medida que se acercaban al mercado, Rafael comenzó a hablar con Tomás, tratando de hacerle saber que no estaba solo. Tomás, comenzó Rafael mientras caminaban, sé que las cosas no son fáciles para ti ni para tu mamá, pero quiero que sepas que a partir de ahora no estás solo. Yo estaré aquí para ayudarte. Tomás miró a su profesor, y aunque estaba agradecido, no pudo evitar sentir una mezcla de emociones encontradas. Aceptar ayuda no era fácil para él. Siempre había tratado de manejar las cosas por su cuenta, sin cargarle más problemas a su madre. Sin embargo, la gentileza de Rafael lo estaba abriendo la posibilidad de que la solidaridad aún existía, incluso en los momentos más oscuros. Rafael lo miró con una sonrisa, consciente de que Tomás era un niño orgulloso y sabía que este apoyo significaba mucho más que solo proveerle alimentos. No te preocupes, Tomás, continuó el profesor. A partir de ahora, me aseguraré de que tu familia tenga lo que necesita para que tú puedas concentrarte en tus estudios. No quiero que te distraigas con preocupaciones que no te corresponden. Tienes un gran futuro por delante y voy a ayudarte a llegar allí. Tomás asintió, aunque aún con una ligera sensación de vergüenza. No quería cargar a nadie más con sus problemas, pero sabía que Rafael no era solo un profesor, sino una persona genuinamente preocupada por él. A medida que entraban al mercado, Rafael comenzó a hacer una lista mental de los productos esenciales que podrían ayudar a la familia de Tomás. Compraron arroz, lentejas, harina, azúcar y otros productos básicos, suficientes para asegurarse de que pudieran alimentarse durante todo el mes. Mientras caminaban por los pasillos del mercado, Rafael escogió con cuidado los productos que consideraba más útiles y necesarios. A veces, miraba a Tomás y sonreía, tratando de aliviar un poco la incomodidad del niño. Tomás, le dijo mientras escogían unos tomates, es importante que te concentres en tu educación, porque eso es lo que te abrirá puertas en el futuro. Tu mamá está haciendo todo lo que puede, pero tú también tienes que hacer tu parte. Tomás no sabía cómo responder, pero la sinceridad de Rafael lo tocó profundamente. Sentía un calor en el pecho, un consuelo extraño en saber que alguien más se preocupaba por él. En su hogar, siempre había estado acostumbrado a manejar las cosas solo, a no pedir ayuda a nadie. Pero la ayuda que Rafael estaba ofreciendo no era solo material, sino también emocional. Era la primera vez que sentía que alguien creía en el más allá de las dificultades. Al terminar las compras, Rafael cargó las bolsas con los productos esenciales y le pidió a Tomás que lo acompañara a su casa. Cuando llegaron, Clara aún no estaba allí. La casa de Tomás, aunque pequeña, era cálida y Rafael podía sentir la energía de una familia que luchaba por mantenerse unida. Después de dejar las provisiones en la cocina, Rafael se giró hacia Tomás con una mirada sincera. Tomás, quiero que sepas que esto no es solo un favor momentáneo. Este es solo el primer paso. Yo estaré aquí para apoyarte, para ayudarte a concentrarte en lo que realmente importa, tus estudios. No quiero que te preocupes por la comida, las cuentas o los problemas que enfrentan tus padres. Déjame ayudarte en todo lo que pueda, para que tú puedas enfocarte en lo que viene, un futuro mejor. Tomás, que se encontraba visiblemente tocado, no pudo evitar sentir una mezcla de gratitud y emoción. En su vida, pocos se habían preocupado por su bienestar de manera tan genuina. Sabía que lo que Rafael estaba haciendo por él no era algo que pudiera tomar a la ligera. Era un compromiso, una promesa de ayudarlo a superar las dificultades que, a pesar de su esfuerzo, parecían insuperables. Gracias, Señor, de verdad, dijo Tomás, casi sin palabras. Sus ojos se llenaron de lágrimas, aunque intentaba esconderlas. No podía creer que alguien como Rafael estuviera dispuesto a ayudarlo sin esperar nada a cambio. La generosidad de su profesor
Le dio fuerzas que ni él mismo sabía que tenía. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que no estaba solo en su lucha. Alguien más creía en él, y lo apoyaba sin pedir nada a cambio. Rafael, con una sonrisa tranquilizadora, le dio unas palmaditas en el hombro. No tienes que darme las gracias, Tomás. Estoy aquí porque me importa lo que te pase, y sé que puedes lograr cosas grandes si te lo propones. Cuando Clara regresó a casa esa noche, después de una larga jornada de trabajo, se sentó en el umbral de la puerta y, por un momento, dejó escapar un suspiro de alivio. Estaba agotada, pero al menos la casa estaba tranquila y sus hijos estaban en casa. Sin embargo, al abrir la puerta, algo le llamó la atención de inmediato. La luz de la cocina brillaba intensamente y el aire en la casa se sentía diferente. No era la misma atmósfera silenciosa y sombría que había tenido en los últimos días. Al entrar, Clara se detuvo en seco. La despensa estaba completamente llena. Arroz, lentejas, harina, azúcar y muchos otros productos esenciales que nunca pensó que podrían permitirse. No pudo evitar quedarse allí, mirando el nuevo suministro de comida que ocupaba la mesa de la cocina. Todo estaba cuidadosamente dispuesto, como si alguien hubiera estado allí organizando el lugar con la misma dedicación con que ella lo hacía. Clara recorrió la escena con la mirada, desconcertada. ¿Cómo había llegado todo esto aquí? No entendía. Era tarde, y, por un momento, pensó que estaba soñando. Su mente, cansada por el estrés, no podía procesar lo que estaba viendo. Pero cuando sus ojos se encontraron con los de Tomás, que la observaba desde el umbral del pasillo, la confusión se disipó. Había algo en su expresión que la hizo detenerse a escuchar. «Tomás», preguntó Clara con voz suave, mientras se acercaba lentamente a él. ¿Cómo llegó todo esto aquí?» Tomás, que no había esperado que su madre llegara tan temprano, la miró con un aire de sorpresa. Su rostro, al principio un poco titubeante, se iluminó por un momento con una pequeña sonrisa. No era un niño que soliera compartir sus emociones fácilmente, pero en ese momento la gratitud lo invadió, y sabía que tenía que contarle a su madre lo que había sucedido. Fue Rafael, mamá», comenzó Tomás, con la voz aún un poco temblorosa. «El profesor Rafael nos ayudó. Fue al mercado y compró todo esto para nosotros». Clara quedó paralizada. Rafael, su hijo, ese niño al que veía luchar día a día por entender la realidad que vivían, le estaba contando que un hombre que no tenía ninguna obligación con ellos había hecho algo tan generoso, tan humano. Clara sintió una mezcla de emociones. La incredulidad fue la primera. ¿Cómo podría alguien que ni siquiera era parte de su familia hacer algo así? Pero lo siguiente fue la emoción, el nudo en la garganta que la hizo sentir una profunda gratitud. La generosidad de Rafael era algo que no podía comprender completamente, pero que, al mismo tiempo, la llenaba de un inmenso alivio. Clara se dejó caer lentamente en una silla cerca de la mesa, aún mirando la comida que parecía ser un sueño hecho realidad. Las palabras le faltaban. No podía entender cómo había sucedido todo esto, pero la emoción se desbordaba dentro de ella. «¿Por qué?», preguntó Clara, casi sin poder creer lo que estaba escuchando. «¿Por qué lo hizo, Tomás? ¿Cómo pudo hacer algo así por nosotros?» Tomás se acercó a ella y se sentó a su lado. Su corazón, al igual que el de su madre, latía con fuerza. «No lo sé, mamá. Solo sé que se preocupó por mí. Cuando vio que no había comido, nos ayudó. Nos compró lo que necesitábamos. No me preguntó nada, simplemente lo hizo». Clara, con el rostro entre las manos, sintió como la emoción se apoderaba de ella. No podía dejar de pensar en lo que había sucedido, en cómo alguien completamente ajeno a su dolor había visto su sufrimiento. Sin dudarlo, había extendido una mano generosa. En sus momentos más oscuros, cuando sentía que todo estaba perdido, ahora había algo que la conectaba con la esperanza, la bondad de un hombre que no esperaba nada a cambio. «No puedo creerlo», murmuró Clara, su voz quebrada por las lágrimas. «Nunca imaginé que alguien, aparte de nosotros, pudiera ayudarnos así. No sé cómo agradecerle». Tomás, que había estado observando a su madre, se acercó a ella, abrazándola con ternura. «No tienes que agradecerle, mamá. Él lo hizo porque realmente le importa». Clara, con los ojos llenos de lágrimas, miró a su hijo y asintió lentamente. Sentía una gratitud inmensa en su pecho, una gratitud que no podía expresar completamente con palabras.
El sacrificio y la generosidad de Rafael no solo les habían dado alimentos, sino que también les habían dado algo mucho más importante: esperanza. La sensación de que no estaban completamente solos en este mundo, que había personas dispuestas a extender una mano cuando más se necesita. La noche, aunque aún llena de incertidumbre, parecía un poco menos oscura. Clara no podía evitar agradecer en silencio a Rafael, sabiendo que, gracias a su gesto, la vida de su familia había dado un pequeño giro hacia algo mejor. Aunque las dificultades seguirían, ahora había un rayo de luz en su vida, y ese rayo era la bondad desinteresada de una persona que creía en el bienestar de los demás. «Lo haremos, mamá», dijo Tomás, con más convicción que nunca. «Vamos a salir adelante, juntos, y todo va a estar bien». El impacto del apoyo de Rafael no se limitó solo a la ayuda inmediata. Lo que Rafael hizo por Tomás fue mucho más que proporcionarle alimentos o recursos. Le ofreció algo que iba mucho más allá: la oportunidad de salir adelante, de romper con el ciclo de dificultades que parecía atraparlo. Esta intervención fue el impulso que Tomás necesitaba para empezar a ver las cosas con una nueva perspectiva. Fue el faro que lo guió hacia un futuro diferente, uno lleno de posibilidades que antes parecían inalcanzables. Desde ese momento, Tomás comenzó a cambiar, no solo en su actitud frente a la vida, sino en su rendimiento académico. Sabía que Rafael no solo había intervenido para aliviar su hambre, sino también para ofrecerle una oportunidad de cambiar el rumbo de su vida. Cada vez que pensaba en lo que Rafael había hecho por él, Tomás sentía un profundo agradecimiento que le impulsaba a esforzarse más que nunca en sus estudios. No quería defraudar a nadie, mucho menos a quien había creído en él y le había dado una nueva razón para seguir luchando. Con un nuevo sentido de propósito, Tomás comenzó a dedicar más tiempo a sus estudios. Ya no veía los libros como una carga, sino como las herramientas que lo ayudarían a salir de la pobreza. Estaba más motivado que nunca para mejorar sus calificaciones y demostrarle a Rafael, a su madre y a sí mismo que podía superar cualquier obstáculo. Cada tarde, después de hacer sus tareas, Tomás se sumergía en los libros con la determinación de aprender más, de mejorar cada día. La escuela, que antes representaba solo una obligación, ahora se convertía en un refugio, un lugar donde podía concentrarse y crecer. Los días de lucha constante por sobrevivir seguían, pero Tomás ya no sentía que estaba enfrentando todo solo. Sabía que, si bien los problemas no desaparecían mágicamente, tenía control de su futuro. La educación era su clave, y entendió que ese era el primer paso para cambiar su realidad. A medida que pasaban los días, su rendimiento académico comenzó a mejorar. No era solo una mejora en las calificaciones. También comenzó a destacar en clase, participando más activamente, haciendo preguntas y demostrando una curiosidad que antes parecía dormida. Sus compañeros notaron su cambio, y su profesor Rafael, al ver su evolución, comenzó a sentir una profunda satisfacción por saber que su intervención había tenido un impacto positivo en la vida de Tomás. Tomás, aunque aún con las preocupaciones sobre el bienestar de su familia, aprendió a gestionar su tiempo mejor. Sabía que debía dedicar tiempo a estudiar, pero también ayudaba a su madre con las tareas del hogar y se aseguraba de que Sofía, su hermana, estuviera bien. A pesar de las dificultades, logró equilibrar sus responsabilidades, encontrando en cada pequeña victoria una razón para seguir adelante. En las noches, mientras tomaba un descanso entre libros y tareas, Tomás solía mirar por la ventana, pensando en su futuro. Sabía que no podía predecir cómo sería ese futuro, pero ahora sentía que, a diferencia de antes, tenía control de su destino. Si algo le había enseñado Rafael, era que la educación no solo se trataba de aprender lo que estaba en los libros, se trataba de aprender a soñar y a luchar por esos sueños. «Si logro esto, todo cambiará», pensaba Tomás mientras leía cada página. Su mente, antes distraída por el hambre y la incertidumbre, ahora estaba enfocada en lo que realmente importaba: aprender, mejorar y construir un futuro mejor para él y su familia. Ya no veía la escuela solo como una obligación, sino como el pasaporte a una vida diferente. Gracias a la ayuda de Rafael, Tomás comenzó a soñar con un futuro en el que no tendría que luchar constantemente por sobrevivir. Quería estudiar más, quería aprender todo lo que pudiera para poder, algún día, ofrecerle una vida mejor a su madre y hermana. El esfuerzo que Rafael había puesto en él le había dado la fuerza necesaria para creer en sí mismo y en lo que podía lograr. La promesa de un futuro mejor ya no era solo un sueño lejano, sino un objetivo que Tomás podía alcanzar si se mantenía firme. Además, el vínculo con Rafael se fue fortaleciendo.
Aunque Tomás no le contaba todos sus pensamientos y preocupaciones, sabía que el profesor estaba allí para él. No solo era un maestro, sino un mentor, alguien que veía su potencial y lo guiaba con paciencia y compasión. Esta relación fue, sin lugar a dudas, uno de los mayores regalos que Tomás recibió. Rafael le dio más que conocimiento académico, le dio confianza, le mostró que las personas pueden cambiar sus destinos si tienen el apoyo adecuado y la determinación para hacerlo. Cada vez que se encontraba ante un desafío, ya sea en la escuela o en su vida diaria, Tomás recordaba las palabras de Rafael. Tienes un futuro brillante, no dejes que nada te detenga. Estas palabras se convirtieron en su mantra, algo a lo que se aferraba cuando las cosas se ponían difíciles. El tiempo pasó, y con él, la dedicación de Tomás se convirtió en su motor diario. Los días, que antes parecían interminables y llenos de angustia, ahora estaban marcados por su esfuerzo por superarse. Cada mañana se levantaba con la convicción de que su vida podría cambiar si trabajaba lo suficiente. Sabía que la educación era la única salida para él y su familia, y que no podía rendirse. Las largas horas de estudio, la concentración constante y el esfuerzo por equilibrar la escuela con las responsabilidades en casa comenzaron a dar frutos. Al principio, las mejoras en sus calificaciones fueron pequeñas, casi imperceptibles, pero con el tiempo, sus maestros comenzaron a notar un cambio significativo. Tomás no solo había mejorado sus notas, sino que también había adoptado una actitud más activa en clase. Participaba más, hacía preguntas, se involucraba de manera más profunda con el contenido. Su confianza había crecido, y eso se reflejaba en cada una de sus intervenciones. Había dejado atrás la timidez que lo había caracterizado, reemplazándola por una determinación palpable. Los profesores, entre ellos Rafael, comenzaron a verlo de manera diferente. Ya no era el niño desnutrido y agotado que apenas podía mantenerse despierto en clase. Ahora era un estudiante motivado, que comenzaba a destacar. Rafael lo observaba con orgullo, sabiendo que Tomás había llegado tan lejos gracias a su esfuerzo, pero también al apoyo que le brindó. A menudo, Rafael le decía, «Lo estás logrando, Tomás. Estoy muy orgulloso de ti». Esas palabras, siempre tan simples, se habían convertido en un faro para Tomás, recordándole que su trabajo valía la pena, que estaba en el camino correcto. Un día, mientras Tomás revisaba su correo, algo inesperado apareció en su bandeja de entrada. Al principio pensó que era otro de esos mensajes rutinarios de la escuela, pero al abrirlo, sus ojos se agrandaron al leer la palabra beca. No podía creer lo que estaba viendo. Había sido seleccionado para recibir una beca completa para estudiar en una universidad de prestigio en el extranjero. Era la oportunidad que había soñado, pero que nunca imaginó que se haría realidad. Tomás, incrédulo, leyó una y otra vez el correo. Sus manos temblaban mientras sostenía el teléfono, tratando de procesar la noticia. La beca cubría todos sus gastos, matrícula, alojamiento, alimentos, todo. Aquella oportunidad, que parecía destinada solo a los estudiantes de familias adineradas, ahora estaba al alcance de sus manos. Había pasado de soñar con un futuro mejor a tener la posibilidad de alcanzarlo. Y lo había logrado gracias a su esfuerzo, su dedicación y, por supuesto, al apoyo de personas como Rafael. Cuando finalmente pudo asimilar la magnitud de la noticia, Tomás corrió hacia la cocina, donde su madre estaba preparando la cena. Su corazón latía aceleradamente. «Mamá, mamá, mira», exclamó, mientras le mostraba el correo de la beca. Clara, al principio sorprendida, no entendió bien de qué se trataba, pero al ver la expresión en el rostro de su hijo, comprendió de inmediato que algo importante había sucedido. «Mamá, me aceptaron. Tengo una beca para estudiar en la universidad, en el extranjero». Tomás apenas podía contener la emoción mientras las palabras salían de su boca. Clara, sin poder creerse lo que escuchaba, lo abrazó con fuerza, casi incapaz de encontrar palabras. La felicidad que la invadió fue tan grande que las lágrimas comenzaron a caer de sus ojos. Todo el esfuerzo, las noches en vela, las preocupaciones por la comida, todo parecía desvanecerse en ese instante. Tomás había logrado lo que parecía imposible. Sofía, su hermana, también se unió al abrazo, riendo y llorando al mismo tiempo. «Lo sabíamos, Tomás. Sabíamos que lo conseguirías», decía mientras abrazaba a su hermano. En ese momento, la casa, que había estado llena de tristeza y dificultad, se llenó de risas, alegría y esperanza. El futuro que antes parecía incierto, ahora brillaba con posibilidades. Clara,
con la voz entrecortada, miró a su hijo y le dijo, «Hijo, no tengo palabras para describir lo que siento. Sabía que llegarías lejos, pero esto es más de lo que alguna vez imaginamos». Las lágrimas seguían cayendo, pero ahora eran lágrimas de felicidad, lágrimas de alivio. El sacrificio, la lucha, todo valió la pena. Clara no podía estar más orgullosa de su hijo, de su dedicación y de su capacidad para superar cada obstáculo que se le presentaba. Ese momento marcó el principio de una nueva etapa para Tomás y su familia. Aunque la vida seguía siendo difícil, la beca representaba una puerta abierta a un futuro lleno de oportunidades. Tomás ya no era solo un niño que luchaba por sobrevivir, ahora era un joven con un propósito claro, con la posibilidad de transformar su vida y la de su familia. Mientras Tomás se preparaba para su nueva vida, sabía que este logro no solo era suyo. Era el resultado del amor y el sacrificio de su madre, de la generosidad de personas como Rafael y de la fuerza inquebrantable de su propia determinación. Con cada paso que daba, Tomás se acercaba más a un futuro en el que ya no tendría que preocuparse por la falta de comida ni por las dificultades que había enfrentado. Ahora, el futuro estaba lleno de posibilidades, y todo comenzaba con esa beca que, para él, era mucho más que una oportunidad académica. Era la llave que abriría las puertas de un mundo nuevo. Cuando Tomás llegó al extranjero para comenzar sus estudios en la universidad, su vida dio un giro radical. El mundo que antes le parecía tan lejano y exclusivo ahora se desplegaba ante él lleno de nuevas oportunidades. Desde el primer día en el campus, se sintió abrumado por la magnitud de lo que había logrado. Había dejado atrás la lucha constante por sobrevivir, el dolor de ver a su madre agotada y las horas interminables de trabajo. Ahora, estaba en un lugar donde podía concentrarse completamente en su educación, donde el futuro parecía claro y lleno de posibilidades. Pero, a pesar de la emoción que sentía por estar en un lugar tan diferente, Tomás nunca olvidó a su familia, ni a Rafael, el hombre cuya generosidad había sido clave para que pudiera alcanzar su sueño. Cada vez que tomaba un libro, cada vez que se sentaba en el aula, pensaba en Rafael, el profesor que lo había visto más allá de su sufrimiento y lo había motivado a creer en sí mismo. La ayuda que Rafael le brindó, más allá de la comida y los recursos materiales, fue un acto de humanidad que cambió por completo la perspectiva de Tomás. Rafael le había mostrado que, incluso en los momentos más oscuros, alguien podía tenderle una mano sin esperar nada a cambio. Fue gracias a Rafael que Tomás entendió que la educación era la única manera de salir del círculo vicioso de la pobreza y que los sueños, aunque parecieran lejanos, podían hacerse realidad con trabajo y dedicación. A medida que pasaban los años, Tomás fue superando los desafíos académicos que antes parecían imposibles de alcanzar. Se graduó con honores, y su vida, que antes estaba llena de incertidumbre, ahora estaba marcada por la esperanza. Sin embargo, el éxito que alcanzaba no le parecía completo sin un gesto de gratitud hacia la persona que lo había ayudado a llegar allí. Tomás sabía que había una deuda emocional que nunca podría pagar por completo, pero sentía que debía hacer algo, al menos para demostrarle a Rafael cuánto significaba para él. Después de recibir su título, Tomás regresó a su país natal para buscar a su antiguo maestro. La búsqueda no fue fácil, ya que habían pasado varios años desde que estuvo en contacto con Rafael. Sin embargo, la determinación de Tomás no flaqueó. Finalmente, después de algunas investigaciones, logró encontrar la dirección de Rafael. Tomás no podía esperar para verlo, para agradecerle cara a cara por todo lo que había hecho por él. No solo le debía su futuro, sino también la posibilidad de soñar con una vida mejor. Había llegado a ser la persona que era gracias a los sacrificios de otros, y ahora quería retribuir, de alguna manera, lo que había recibido. Cuando llegó a la casa de Rafael, se encontró con una sorpresa inesperada. Rafael, quien siempre había sido el hombre lleno de energía y vitalidad que Tomás recordaba, ahora parecía diferente. Se veía más delgado, con líneas de cansancio marcadas en su rostro. La vida, al parecer, había dejado huella en él. A pesar de sus esfuerzos por mantenerse activo, Tomás notó que su viejo maestro no parecía estar bien. Había algo en su mirada, en su postura, que le indicaba que Rafael también estaba pasando por dificultades, quizás de salud o personales. Tomás se acercó a la puerta y tocó con cuidado, su corazón latiendo con fuerza, ansioso por ver a quien había sido su mayor apoyo. Rafael, al abrir la puerta, lo miró sorprendido. Durante un momento, sus ojos se encontraron, y fue como si el tiempo no hubiera pasado. Rafael, al reconocerlo, abrió los brazos y abrazó a Tomás con una sonrisa cálida, aunque algo fatigada. Tomás,
¡Qué sorpresa verte! ¿Cómo estás? ¿Qué ha sido de tu vida? Preguntó Rafael, con una mezcla de alegría y preocupación en su voz. Tomás lo miró fijamente, con un nudo en la garganta. Le dijo, «Estoy bien, Rafael. Estoy muy bien, gracias a ti. No sabes lo mucho que significó tu ayuda para mí. Nunca lo olvidaré». Al principio, Rafael, modesto como siempre, no entendió completamente la magnitud de las palabras de Tomás. «No tienes que agradecerme, Tomás. Simplemente hice lo que sentí que debía hacer», respondió, restando importancia al impacto que había tenido en la vida de su alumno. Sin embargo, Tomás no podía dejar que su gratitud pasara desapercibida. Después de un largo abrazo, le miró a los ojos y le dijo, «Lo que hiciste por mí cambió mi vida, y no solo en términos de comida o recursos. Tú me diste algo mucho más valioso, la oportunidad de creer en mí mismo. Quiero que sepas que ahora yo también quiero ayudarte». Rafael lo miró con una mezcla de sorpresa y curiosidad. «¿Ayudarme a mí? ¿Cómo podría hacerlo?». Tomás sonrió con una calma decidida. «Ahora que he conseguido un trabajo estable, quiero asegurarme de que tú también estés bien. He escuchado que no te encuentras bien de salud, y quiero que sepas que no tienes que pasar por esto solo. Voy a ayudarte con lo que necesites. Quiero que puedas descansar y recuperar tu salud. De alguna manera, quiero devolver lo que hiciste por mí». Rafael, tocado profundamente por las palabras de Tomás, no pudo contener las lágrimas. La generosidad de Tomás era un reflejo de todo lo que había recibido, y saber que ahora, en su propio momento de necesidad, su antiguo alumno estaba dispuesto a hacer lo mismo por él, le hizo sentir una profunda emoción. «Tomás, no sé qué decir. Me has dado un regalo más grande que cualquier cosa material. Gracias, de verdad». Desde ese momento, Tomás comenzó a ayudar a Rafael en todo lo que podía. Pagó por su tratamiento médico, organizó su atención en el hospital y se aseguró de que tuviera lo que necesitaba. Aunque las dificultades de Rafael no se resolvían de inmediato, Tomás sabía que había hecho algo importante. Con la misma generosidad con que Rafael lo había apoyado en su momento de desesperación, ahora él estaba tendiendo la mano a quien lo había salvado de la oscuridad. La historia de Tomás y Rafael se convirtió en un círculo de bondad y apoyo mutuo. Lo que comenzó como un acto de generosidad se transformó en un vínculo inquebrantable de amistad, respeto y gratitud. Tomás entendió, finalmente, que el verdadero impacto de un gesto desinteresado no solo se mide en lo que se da, sino en lo que se siembra. Y al ayudar a Rafael, Tomás no solo devolvía el favor, sino que mantenía viva una cadena de generosidad que lo había salvado y transformado.